Hay quien piensa que toda la gente que se dedica al teatro en alguna de sus áreas empezó por querer ser actor o actriz en tu caso. ¿Es tu caso? No, precisamente actriz, no. Yo quería ser cantante de ópera. ¡Wow! Uh-huh. Y de hecho, cuando yo entré a la escuela de teatro, que me entrevistó el maestro Escárcega y no se me olvida, me decía, bueno, ¿y usted qué obras de teatro ha visto últimamente, no? Yo le dije, la verdad, teatro no he visto mucha ópera, porque yo estudiaba canto en la Escuela Nacional de Música, hice el propedéutico en la Nacional, y entonces pues sí, yo veía mucha ópera, y la verdad es que de ahí nació como todo mi amor por la parte, pues por la parte de atrás, ¿no? Aparte yo cosía desde niña. Por alguna razón mi mamá me enseñó a coser y entonces yo cosía desde niña, entonces cosía y cantaba y cosía y cantaba y cosía y cantaba. Sí, y entonces, pues no, realmente querer ser actriz, bueno, no. Pues no, pero digo, como cantante, pues al final de cuentas es estar sobre el escenario. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No me gusta el escenario. Eso es muy bueno. Me aterra el escenario. Sí. Me pongo nerviosísima, sufría como condenada en los exámenes de canto, así de estar agarrada del piano, me sudaban las manos, tiesa, la voz se me atoraba. Ay, no, gracias. Una tortura. Era una tortura. Le tengo mucho miedo al ridículo y entonces no había manera. ¿Sabes que soy amigo de tu... ¿Es tu sobrino o tu tío? Manuel. Es mi sobrino. Es mi sobrino Manuel. Entonces, por eso conozco un poquitito de tu historia familiar, pero me gustaría que platicaras. ¿De dónde nace el interés por el arte? Pues mira, ciertamente, como lo mencionas, Manuel, mi sobrino, pues tiene todo que ver como en mi gusto por las artes, ¿no? Mi papá tocaba el piano, pero nada como de conservatorio ni nada, ¿no? O sea, era como muy lírico. Y entonces siempre hubo música en mi casa, ¿no? Siempre. Entonces mi papá tocaba el piano. Yo tomé clases de chiquita de piano 1, 2 y 3 veces. Y siempre había como tertulias familiares con guitarras, con cosas, boleros. O sea, yo crecí con la música de Agustín Lara y María Dolores Pradera y Tegua y Óscar Chávez. O sea, con eso crecí. Mi papá era muy grande. Mi papá, bueno, yo nací cuando mi papá tenía 57 años, casi 58. Entonces, como que a mí no me tocó, no sé, un papá que le gustaran los Rolling Stones y esas cosas. No, le gustaba otro tipo, la música mexicana le gustaba muchísimo y entonces, bueno, pues yo crecí con eso. Y Manuel es el nieto más grande de mi papá, o sea, es mi sobrino, que es más grande que yo. Y para mí siempre fue como un tercer hermano, siempre estaba Manuel ahí. Y Manuel quería ser bailarín, estudió muchos años danza clásica. Entonces, y bueno, y después estudió pintura. Entonces siempre, y como estuvo tan cerca de mí todo el tiempo, que para mí fue una de las influencias más grandes que tuve en la infancia, pero sobre todo en la adolescencia. O sea, mi papá murió cuando yo tenía 15 años y quien estuvo ahí, obviamente aparte de mi mamá, pero quien estuvo así, o sea, al pie del cañón con mi hermano, conmigo, como acompañándonos, fue Manuel. Entonces, claro, entiendo perfecto que él es una influencia enorme para mí para que yo me dedique a esto. No, qué maravilla. Y bueno, de ahí viene la formación, que también me ha sorprendido. Tienes miles de estudios, muchísimos. ¿Por dónde empezaste? O sea, estudiaste en la Escuela Nacional de Teatro, pero también con Janet Klein. O sea, ¿cómo te fuiste acercando? ¿Cómo te fuiste tú moldeando, digamos, para llegar a donde estás ahorita? Pues mira, yo no sabía que yo me quería dedicar a esto. O sea, como que yo sabía que medio se podía, pero no tenía ni idea de para dónde. O sea, la escuela de teatro, yo jamás había escuchado que había una escuela de teatro. O sea, ni idea, ¿no? Porque mi papá, o sea, sí, le gustaba el piano y todo, mi papá era abogado, mis hermanos son abogados, mis hermanas y mi mamá son contadoras. O sea, nada que ver. O sea, fuera de Manuel, no había realmente alguien que se dedicara formalmente a las artes. Nadie. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá que quería ser cantante de ópera, se colgó de la lámpara. O sea, y era así de, pero mijita, pero por favor no. O sea, estudia algo que yo sepa que si me muero, tú te vas a poder mantener. Y pues se me ocurrió, alguien por ahí me dijo que existía pues diseño de modas, ¿no? Que además cuando yo en la prepa dije que quería estudiar diseño de modas, me vieron con cara de, ay, eso solamente estudian las que se quieren casar pronto, ¿no? Así, de verdad, era como muy mal visto que tú estudiaras diseño de modas, como que no se tomaba en cuenta como una carrera, en serio. Yo estudié en Janet Klein, pero en ese entonces, año 2 caña, 3 conejo, era carrera técnica. Pero como mi cabeza estaba en el asunto de que la licenciatura la iba a hacer en música, pues entonces yo lo tomé como
para tener algo con qué sobrevivir mientras yo estudio música, porque son muchos años, ¿no? Y entonces, desde el último año de la prepa, yo lo hice, en la mañana iba a la prepa, que además iba al taller de teatro y que montamos Vaselina. Y ahorita te voy a contar de eso porque hay muchas piezas clave ahí. Y en la tarde yo salía corriendo a la escuela de música. Y los sábados hacía el Teachers. O sea, era yo bastante inquieta. Uh-huh. Y digamos que ahí empezó como esta formación muy, muy formal de la música. O sea, buscar otras... O sea, mi examen de admisión de verdad a la escuela de música, me dijeron, bueno, ¿y qué área traes preparada? Y yo, no, pues nada. O sea, yo vengo a vocalizar. O sea, no tenía la menor idea de nada. O sea, todo lo aprendí en la escuela de música. Uh-huh. Y por el otro lado, en la prepa, pues hacía yo Vaselina. Cuéntanos. Uno de mis compañeros es Artús Chávez, de la prepa. Artús Chávez y yo fuimos amigos desde la primaria, o sea, toda la primaria. Y entonces Artús y yo un poco organizamos ahí el asunto, bla, 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 ¿no? De hecho, Manuel y nos montó las coreografías de Vaselina. Y entonces como que nos ayudó a darle pues mucha forma a eso, ¿no? Que era el taller de teatro. Pero mi maestra de teatro, Salma Fogele, era escenógrafa. Y es la primera vez que yo escuché que había una profesión que se dedicaba a diseñar los espacios en los que se desarrollaban las obras de teatro. La primera vez. Y entonces Alma, un día llegó, el día del estreno de Vaselina, me regaló una paleta de maquillaje. Y me dijo, yo sé que la vas a usar. Y yo decía, pues gracias. Mañana me maquillo. La tuve guardada 4 años. Ahí estaba, guardadita. Pero además, así como haciendo como el recuento de los daños de ese montaje, como que yo sí actuaba, pero como que cada vez que podía me escapaba de actuar, porque para mí era más importante organizar los ensayos, organizar todo el asunto. O sea, digamos que yo terminé haciendo la producción de eso y me encantaba. O sea, yo no podía entender por qué mis compañeros hacían citas con el dentista si había ensayo, ¿no? O sea, yo me ponía loca. Yo decía, pero hagan la cita con el dentista otro día, otra hora, hay ensayo, vengan, ¿no? O sea, yo no sabía, de verdad, de manera muy, muy intuitiva, empecé como a meterme en ese mundo de la producción. A mí la producción me gusta muchísimo, me encanta, como tengo TOC, o sea, esta cosa de organizar me gusta mucho. Y pues nada, me quedé ahí, salí con eso y quedó muy bien. Y al año siguiente, mi hermano, que entonces iba en el último año de la prepa, montaron Jesucristo Superestrella. Y yo ya estudiando diseño de modas, pues como que me amachiné y fui con el maestro de teatro, que ya no era Salma, era otro maestro. Le dije, yo hago el vestuario, yo diseño el vestuario. ¿Por qué se me ocurrió? ¿De dónde salió? La verdad, no lo tengo realmente muy consciente. Solo sé que yo me aventé y que dejé de ir a la escuela como 3 semanas, porque además yo lo cosía. O sea, mi cabeza todavía no entendía la diferencia entre diseñar un vestuario, producirlo, realizarlo. No entendía. Para mí era todo una misma cosa. Y entonces, claro, hice los dibujos, se los enseñaba, compré las telas, cosía y cosía y cosía y no acababa. Mi mamá me ayudaba. O sea, y ahí es donde empecé a descubrir eso, ir a los ensayos, estar corrigiendo. Y lo hacía yo pues de manera muy, muy intuitiva, ¿no? Uh-huh. Y hubo una cosa así clave ahí en estos años de estudio en Janet Klein, que fue María Estela Fernández a dar una plática. Y entonces estaba explicando su proceso creativo de Solo con tu pareja, que en ese año se había estrenado. O sea, te estoy hablando hace 1000 años. Y de pronto yo dije, esto es una señal. Porque además María Estela Fernández, ¿no? Dije, tiene las mismas iniciales que yo. Por lo menos las 3 primeras. De verdad, para mí fue así como, wow. Y se dedica a diseñar vestuario. ¿Eso se puede hacer? ¿En dónde se estudia? ¿Cómo se le hace? O sea, como que ahí me empezó a entrar como la cosquillita de... por ahí algo me gusta. Y al mismo tiempo yo seguí estudiando música. Y entonces yo le empecé a hacer, sobre todo a una de mis amigas, que todavía es muy amiga mía, Cintia Garza Toscano. Le empecé a hacer sus vestidos, porque tenía una gala, porque no sé qué. Y entonces a mí me empezó a gustar más. Yo te he visto, yo lo hago. Y a partir de hacerle a ella unos vestidos para un concierto que tenía no sé qué, yo me organicé en la sala de mi casa un desfile con vestidos de varias cosas. O sea, como que, no sé, mi mamá todo me decía que sí. Y entonces pues estaba padrísimo. Y pues así terminé la escuela de diseño de modas. Y a la par casi terminé el propedéutico de la Nacional de Música, porque
el piano lo dejé desde el semestre 1. Si hoy supiera que si hoy tuviera la disciplina que tengo ahora para muchas cosas, si la hubiera tenido hace 25 años, probablemente yo hubiera tocado el piano. Pero no. Piano jamás lo pasé y armonía. Y entonces, pues, me faltaban esas materias, el escenario no me gustaba tanto, ¿no? Y ya había terminado diseño de modas, pero no era licenciatura. Mamá, ¿puedo estudiar una licenciatura? Me dijo, pues sí, la vas a hacer en música. Ya para ese entonces mi mamá se paraba en la sala Nesa como pavo real con flores, porque yo canté en el coro de la Nacional de Música muchos años. Y era fantástico estar atrás de los timbales. Yo soy muy chaparra, entonces, pues, atrás de los timbales me tocaba siempre, pero era fantástico estar como siendo parte de aquella cosa. Así me encanta. Algún día lo volveré a hacer. Por favor. Pero solita no. Solita no. En el coro yo fui muy feliz. ¿Y cómo llegó a mis manos? De verdad, no me preguntes cómo llegó a mis manos. Un folleto de la escuela de teatro en una fotocopia, así. Y yo abrí y venía el plan de estudios y venían las materias y decía diseño de vestuario 1, 2, 3 y 4. Y yo dije, de ahí soy. De ahí soy. O sea, fue así como, mamá, ¿no? Así de, ¿puedo estudiar una licenciatura? Sí. ¿En dónde? Primero se me ocurrió diseño textil en la Ibero, ¿no? Y mi mamá dijo, ¡ay, chula! No. Y yo, ok. Llegó eso y yo, mamá, por favor. Y me dijo, ¿cuánto cuesta? Le dije, es de Bellas Artes, mamá, cuesta 470 pesos el semestre. Y me dijo, dale, o sea, dale con todo, ¿no? Y así hablé a la escuela, me contestó quien ahorita sigue contestando el teléfono, Gus, y me dijo, pues, el lunes empiezan a repartir fichas. Y yo, perfecto. O sea, todo se fue como encabalgando de una manera, pues, mágica, para mí mágica. Pero era la carrera no de actuación, sino la de... De escenografía. Era la licenciatura en escenografía. Sí. Y entonces, pues, entré a la escuela. Estuve, pues, los 4 años ahí, siendo una ñoñaza de la escuela. Amé la escuela. A mí me cambió la vida haber entrado a la escuela de teatro. O sea, si yo siempre me sentí medio, pues, como medio rara, medio fuera de lugar. Siempre me sentí fuera de lugar. Ahora entiendo que con un papá tan grande, o sea, mis amigas oían Madonna mientras yo oía a Oscar Chávez. O sea, de verdad, siempre fui muy rara. Pero cuando llegué a la escuela de teatro, me sentí tan pertenecida. ¿En tu lugar? En mi lugar. O sea, de verdad, son de esas certezas que he tenido. O sea, he tenido en la vida 3 certezas y esa es la primera. Bueno, 4, o sea, ya en la vida como personal, pero profesional, sí. Esa es una de las primeras. Así de, ¡fua! No fue contundente, amé estar en la escuela, disfruté como loca, participé de 1000 cosas, y además como que siempre, ahí fue cuando dije, claro, yo quiero hacer vestuario, yo quiero hacer vestuario, yo quiero hacer vestuario. La maestra Félida Medina se enojaba y decía, no, tienes que probar otras cosas, ¿no? Pero la maestra Marcela Zorrilla me defendía y le decía a Felida, sí, Felida, sí. Y siempre me alcahueteaba para que yo hiciera vestuario y me fuera a vestuario. O sea, por supuesto, aprendí a hacer planos y maquetas y pues todas las materias las tuve que cursar y todo. O sea, soy escenógrafa, pero a mí siempre me encantó el vestuario. Y como que la primera vez que realmente me enfrenté a hacer algo ya como más pensado y formal es que Jorge Curi, que era mi compañero de 2 generaciones arriba, se acercó a mi respirador y me dijo, oye, ¿me ayudas? Y yo, sí, ¿a qué? Me dijo, a hacer mi vestuario de danza, de su examen de danza. Y entonces ahí yo cosía y entonces pues, y le realicé sus vestuarios, ¿no? Y entonces me empecé a involucrar con compañeros de otros grados, con compañeros de actuación y entonces empezamos teniendo montajes muy chiquitos, pero entonces yo ya me encargaba del vestuario y de la producción, porque me gustaba mucho el asunto de la producción. Y hice mi servicio social en la escuela, pero había un encuentro, que todavía lo hacen, el Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro. Y en ese año tocaba Lorca, y la escuela montó El amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín. Y entonces yo diseñé y realicé el vestuario para ese montaje, dirigí a Alejandro Belis, la producción ejecutiva la hizo Enid Negrete, y entonces empecé a entender, así, y yo en 3er año en la escuela, empecé a entender otro demonial de cosas, ¿no? Sobre todo ahí, lo que más así aprendí es que o diseñas o realizas, no puedes hacer las 2 cosas. O sea, ¿no? Porque Alejandro decía, ¿pero dónde estás? Y yo, pues es que estoy cosiendo el vestuario. Y entonces me dijo, ¿y a ti quién te dijo que tú lo tienes que hacer, ¿no? Y es así como, ¡guau! Ah, claro, ¿no? O sea,
Pues 20, o sea, la verdad para mí la ENAD fue 20 tras 20 tras 20 que me iba cayendo, porque realmente el plan de estudios no estaba enfocado en que fueras diseñador de vestuario o diseñador de iluminación o de producción menos, sino más bien como en ser escenógrafo, ¿no? Entonces, pues nada, para mí los años de la ENAD fueron así fundamentales, ¿no? Hubo el maestro Nava que, bueno, para mí fue así de una claridad brutal en mi carrera. Arturo, el maestro Nava. Sí, tuve la oportunidad de despedirme de él. Platiqué con él unos días antes de que se fuera y platicábamos de eso, o sea, me acuerdo muy bien. A mí, o sea, oí así de verdad, oí cómo me cayó el 20, así de decir, claro, de esto va. Y también me alcahuetaba junto con Marcela para que yo hiciera vestuario, ¿no? O sea, era como muy exigente conmigo en cuanto a los planos, las maquetas y todo, pero sí, siempre. Tu inclinación. Siempre me dejó. Y la verdad es que gracias a ellos es que yo terminando la ENAD, empecé a dar clases en la ENAD. Marcela Zorrilla me dejó su clase de historia. Yo ya daba clases de historia en Janet Lane. Trabajaba yo en Janet Lane desde que salí, iba yo en segundo año de la ENAD, y entonces daba clases en un lugar, pues porque además como era carrera técnica, podía dar clases allá, ¿no? Sí. Y entonces eso me ayudó mucho también, o sea, empecé muy chiquita a dar clases, y daba clase de historia de la moda, y entonces cuando yo terminé en la ENAD, Marcela me dijo, ¿te quedas con mi clase? Y yo, maestra, pero ¿cómo cree? Me dijo, yo ya estoy muy cansada. Me dijo, yo me quedo con las otras de diseño, pero tú ayúdame con esta de historia. Y entonces, desde entonces doy clases en la ENAD de historia de la indumentaria. Y bueno, me encanta, me apasiona la historia de la indumentaria. Te nutre, además. Uf, o sea, aparte lo uso a cada momento, ¿no? O sea, a cada rato lo utilizas, o sea, es la investigación, o sea, es el punto primordial del que partes para hacer un diseño. Entonces, para mí o sea, me encanta. Lo de todos los días. Lo de todos los días. Y bueno, esa fue como mi primera formación, ¿no? Digamos, todo lo básico, lo fundamental y ya. Todo lo fundamental. Que esto es lo que quiero hacer. Ah, sí. Yo salí de la ENAD así convencidísima de que yo para eso iba, ¿no? Tenía como mucho la cosquilla de la producción y los primeros años de vida profesional hice producción. Me llamó, gracias a Miguel Flores, que también en paz descanse. Miguel Flores es como mi papá del teatro. Maestro. Así, maestrazo. Nunca me dio clase, pero convivimos en la escuela. Mi tesis de licenciatura, finalmente no me terminé titulando por la tesis, sino por doble montaje, pero mi tesis era sobre el vestuario en la obra de Calderón de la Barca, y mi asesor era Miguel, y entonces tuvimos un acercamiento brutal. Miguel y yo fuimos amigos muy, muy cercanos, por más de 20 años, ¿no? Y entonces Miguel nos llamó a Jorge Curi y a mí a hacer el examen de titulación del CUT, porque Miguel iba a dirigir eso. Y entonces resulta que Toño Crestani, que era el director de teatro y danza, le dice a Miguel, se cayó el montaje del Juan Ruiz, que si quieren estrenar en el Juan Ruiz en lugar del Forito del CUT. Sí. No, a todos, así. Muertos. Pero muertos, o sea, muertos. Hicimos o sea, es mi generación, digamos, par del CUT. Hicimos, Jorge Curillo hicimos como todo el diseño para ese montaje. Es el montaje de Humberto Bustos, de Mariana Gajá, de Héctor Kotsifakis, de Miguel Ángel Barrera, de todos ellos. Esa es mi generación par, pero del CUT, sí. Y nosotros hicimos eso. Y todos así, bola de escuincles, estrenamos en el Juan Ruiz. Una experiencia inolvidable, pero inolvidable. Me acuerdo perfecto que Toño Crestani llegó y me dijo, ¿te puedo decir algunas cosas de tu vestuario? Y yo, sí, maestro, por favor. No, se acabó mi vestuario, se lo acabó. Pero vaya, o sea, como muy padre, pues, ¿no? Aprendiendo todo el tiempo. Y además, ¿sabes qué? Como teniendo chance de tener como ya otro tipo de pláticas y de relación con otro tipo de personas que no eran ya solo mis maestros de la escuela, ¿no? Y entonces, gracias a Toño, es que llegué al CUT, empecé a hacer producción porque después Toño se fue al CUT. Ajá. Y entonces me llamó para hacer producción ejecutiva y diseño de vestuario, y ahí conocí a Alberto Lomnitz, con quien trabajé muchos años haciendo el vestuario y la producción de sus obras.
Ahí es que conocí también al maestro José Caballero y por eso empecé a trabajar con él. O sea, como que me tocó de verdad, o sea, me apadrinaron de una manera increíble que yo pude trabajar pues con los directores pues más importantes de este país, ¿no? De ese momento. Todos, o sea, Sí. es una de mis preguntas. ¿Realmente has trabajado con todos? A ver, nada más para detenernos. Este montaje en el Juan Ruiz sería para ti como tu debut profesional, o hay otro momento que tú digas, ya ahora sí es mi primera. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, porque a lo mejor el de Perlin Plin era todavía como una cosa muy escolar, ¿no? Pero no, yo creo que este fue mi primer montaje profesional, así fuera del cascarón. Sí, sí, sí. Hablemos de los directores. Pues has trabajado materialmente con todos. O sea, checando tu currículum, o sea, productores y directores con todos. Hablemos de los directores primero. Ok. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Ha habido alguno especialmente difícil? ¿Alguno especialmente gratificante? ¿Qué recuerdas de tus relaciones con Híjole, ellos? es que de todos he aprendido un montón, ¿no? Pues el primer director, que bueno, en realidad creo que lo conocemos más como actor, es Miguel Flores, ¿no? Uh-huh. De Miguel, híjole, el amor por el Siglo de Oro, hice muchísimo Siglo de Oro. ¿Por qué? No sé, me tocó, no, o sea, el verso, Miguel, hicimos para el chamizal, y ya estaba fuera de la escuela, hicimos un Caballero de Olmedo. Qué cosa más bonita. O sea, de hecho, todavía hasta hace poquito tenía yo vestuario del Caballero de Olmedo que ya lo mandé a hacer, pero yo hice la producción del vestuario. Es uno de mis montajes favoritos. Y digamos que a Miguel le debo como el amor al Siglo de Oro, ¿no? Por ejemplo. Y además nada fácil, en tu caso, digamos, la realización, bueno, el diseño del vestuario. La concepción sí, de sí. eso, ¿no? La concepción de eso, y sobre todo como entender que el Siglo de Oro habla de temas tan universales que perfecto lo podemos trasladar y podemos jugar, y que no es aburrido y que puede ser tremendamente apasionante, y eso me gustó mucho, y eso es algo que se lo debo a Miguel, ¿no? El amor por el Siglo de Oro, el amor al teatro, realmente, o sea, esta pasión, este profesionalismo por el teatro, pues yo lo tomé de Miguel, ¿no? Lo tomé del maestro Miguel. Alberto Lomnitz, el día que lo conocí, hicimos clinch, ¿no? Así, me encanta la claridad de Alberto. O sea, Alberto es así como, esto es para acá, esto es para allá y esto es para acá. Y entonces el montaje es como easy going. Y eso es padrísimo de Alberto. A mí me daba miedo, ¿no? Porque era así de, ay, no, pues es que ya había sido él el productor de la Compañía Nacional en ese formato, ¿no? Y yo me acuerdo que vi Molière y el productor había sido Alberto Lomnitz, entonces era para mí así como, sí señor, ¿no? Y me daba mucha ansiedad porque ya hacía la producción y yo decía, Dios santa madre, ¿no? O sea, pero entonces pues le agradezco mucho a Alberto como toda esta confianza, como toda esta estructura, como esta parte de compañerismo, de hacer compañía, ¿no? Realmente. Padrísimo. También con el maestro Caballero, era bien padre trabajar con José. Hasta la fecha, digo, nos encontramos en la escuela y todo, pero creo que cuando más disfruté yo el proceso del maestro Caballero fue con Los Grandes Muertos en la Compañía Nacional de Teatro. Yo no diseñé el vestuario porque yo coordinaba el departamento de vestuario. El diseño de esa obra lo hizo Yeril Bosch, pero pues ahora, y hace pues poquitos años realmente que fue ese montaje, entiendo que la participación del coordinador de vestuario, y además en un montaje de ese tamaño, pues era fundamental. O sea, yo tuve muchísimas pláticas con José, revisar el break con José, obra tras obra de todos los personajes, era súper rico, así era, guau, qué maravilla, ¿no? De por sí a mí ya me gustaba Luisa Josefina, después de Los Grandes Muertos me volví mega fan de la maestra, ¿no? Que también se acaban de ir muchísimos. Muchos, exactamente. Bueno, hablemos de esa faceta de coordinadora de vestuario. Dice por aquí, ¿qué? 43 puestas en escena. 43 puestas en escena hice en la compañía. Sí, y dice, me platicabas hace algunos meses que te tocó hacer como una especie como del inventario, digamos, de todo lo que tenía, que estaba como un poco abandonado y que tú lo ordenaste. Pues mira, hablando de las certezas que he tenido en la vida profesional, mi segunda certeza fue participar en la convocatoria. O sea, cuando estábamos en los camerinos del Helénico, en un montaje de la Comedia de las Equivocaciones que dirigía Alberto, y estábamos todos con el periódico
viendo la convocatoria que había salido para formar parte de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? En esta nueva modalidad. Y yo empecé a despotricar. Y yo decía, claro, puros actores, no sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo quién. Creo que fue Alicia Martínez. No la maestra Alicia Martínez, sino Alicia Martínez Producción, que hacía en ese momento la asistencia de dirección, que agarró, creo que el periódico, y me dio así un zape. Y me dijo, ¿ya leíste lo de los coordinadores? Y yo, no. Y en ese momento leí así, coordinación del departamento de vestuario. Y hubo una plática informativa, y entonces, y así como que me empezó a latir el alma, y yo decía, híjole, eso es para mí. O sea, eso es para mí. Conjuga tus dos amores, o sea, la organización y el vestuario. Todo. O sea, llegué y Philippe Amat me hizo la entrevista. Por supuesto, yo temblaba como loca, ¿no? Y yo decía, según yo, dije pura sandez en la entrevista, ¿no? Y Philippe me preguntaba, o sea, ¿tú tienes claro cuál es tu papel acá? Pues porque finalmente era una nueva compañía y esos eran puestos que no existían. Y entonces yo me acuerdo que le contesté a Philippe, le dije, pues lo que yo entiendo es que tengo que hacer la producción, pero solamente del área de vestuario. Así, de contundente y de fácil. Me dijo, sí. Gracias a que estoy diseño de modas, yo sé, o sea, toda la parte técnica del patronaje, o sea, sé patronar, o sea, yo ya pues realicé vestuario muchas veces, yo hacía vestidos de novia, o sea, sé patronar perfectamente bien, digo, seguro ya se me olvidaron muchas cosas, pero entiendo perfectamente la volumetría que tiene el vestuario y cómo brinca de un papel a la tercera dimensión que se necesita para hacerlo. Entonces, para mí una plática con los realizadores, pues es como muy natural, ¿no? En cuanto a telas, texturas, todas esas cosas, y toda esta parte de ser teatrero, pues la agarré en la escuela de teatro. Y además, pues me sentía yo como con muchas herramientas, porque además era yo escenógrafa. Y entonces podía perfectamente tener un diálogo o entender sobre planos y sobre iluminación y sobre un montón de cosas. Entonces yo me sentía realmente muy segura y por eso yo dije, eso es mío, o sea, eso es mío, me encanta. Pero ¿estás consciente de que no vas a diseñar? Y yo, sí. Y entonces, pues fueron 6 años en la Compañía Nacional de Teatro. Fantásticos. Yo creo que la compañía es mi segunda escuela. Es un circo de 6 pistas, literal. Uh-huh. Es un circo de 6 pistas. Para mí trabajar con el maestro Tavira fue increíble, de verdad, todo mi respeto y admiración y cariño para el maestro Tavira, de verdad. Trabajé de la mano con él 6 años. Pues es que, y conocí además, así, ya como de muy de cerca, a los diseñadores de vestuario. Trabajé con todos, o sea, con todos. Llegaba, o sea, el chiste de mi puesto en la compañía era que llegaban los diseñadores, me daban los diseños, ¿no? Los veíamos, los diseños, y yo tenía que eso treparlo al escenario, ¿no? Todo. Y entonces yo empecé, pues era así, ahora sí que date vuelo, a hacer listas de inventarios, a hacer compras, ¿no? Porque además no tenía yo como el peso y tienes que diseñar, sino esa parte ya alguien la había hecho y yo solo tenía que producir el vestuario. Al principio fue un poco más sencillo porque empezamos con un montaje, 2 montajes y al rato ya era 6 montajes. Tenías uno en gira internacional y estabas produciendo uno y estaba el otro ya en ensayos y empezar como decir, y hazte de un equipo. Y entonces era de, ¿y a quién le hablo? O sea, ¿y a quién le hablo? Y entonces a quienes les empecé a hablar fueron mis exalumnos de la escuela de teatro, que sí querían entrar. Los 2 primeros que entraron fueron Rodrigo Sosa y Talía González. Ellos fueron como los primeros asistentes técnicos que se integraron a la Compañía Nacional. Y la verdad es que ese puesto lo inventé yo. O sea, pues yo creo que por aquí tiene que ir y hacemos esto y marcamos el vestuario. Y yo marcaba el vestuario y lo etiquetaba, pero todo de manera súper intuitiva. O sea, a mí nadie me había enseñado que eso se tenía que hacer. O sea, era nada más de cómo le haces para sobrevivir y no hacerte bolas, ¿no? A la hora de que metes los calcetines a la lavadora y luego de quién son, ¿no? O sea, de una cosa tan tonta como esa. Pero totalmente real y práctica. Es que es real y ahora sé que eso se hace en todos lados, ¿no? Y fue bien padre esos años de la compañía. Estando en la compañía también, yo le dije al maestro Tavira, es que siento que ya me estanqué. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y que estudiar una especialidad. Le dije, pero si yo sigo en la compañía no voy a poder. Me dijo, no, sí puedes. Y yo, ok. Y entonces hice la especialidad en diseño textil en el Edimba.
Y el maestro me dijo, delega, aprende a delegar. Y ok. Y la verdad es que me respetaron así todos los días que yo tenía clase, pues yo dejaba a alguien encargado, yo decía, se va a quedar fulano, se va a quedar sutano en la junta. Y también aprendí esta otra parte, ¿no? De delegar, de tener un equipo, de confiar en el equipo. Porque evidentemente con 6 montajes al mismo tiempo era imposible que yo estuviera en todos lados, ¿no? A ver, estas dos cosas, la especialidad y el trabajo en la compañía, ¿serán los cimientos, la semilla de Trama y Drama? Por supuesto. Sí, ¿verdad? En la cocina, Trama y Drama nació en la cocina de la compañía. Vestuario, siempre comía a las 3 de la tarde. O sea, y parece tonto quizá, pero yo decía, le dije, yo no quiero aquí niñas mal comidas, muertas de hambre, sin energía, nada. A las 3 de la tarde come vestuario. Y como que todo el mundo sabía que vestuario llegaba así, ¿no? Como marabunta a comer a las 3 de la tarde. Y yo decía, de 3 a 4 no hay pruebas de vestuario, no recibimos tintorería, nada. Es nuestra hora de comida y estamos en todo nuestro derecho. O sea, te malpasas en un montaje. Le dije, pero es que esto no es un montaje, esto es una cosa tras otra, tras otra. Entonces, de verdad, no hay pruebas de vestuario ni recibimos nada, es nuestra hora de comida. Y así empezó. Y en la cocina, así, yo me acuerdo que un día les dije, un día vamos a tener nuestra casa con cocina, porque vestuario come a las 3 de la tarde, ¿no? Y como que a mí se me empezó a ocurrir, dije, bueno, ¿y por qué esto no existe de manera independiente? Si funciona también. O sea, cuando yo llegué a la compañía, la casa estaba pues todavía en obra, ¿no? Así empezamos. O sea, literal, a mí me tocó limpiar ventanas el día de la inauguración. O sea, de verdad todos barríamos, era nuestra casa. O sea, yo limpiaba ventanas porque ya era la hora de la inauguración y nos faltaban un montón de cosas. Y no sé, yo tenía un espacio en la azotea. Claro, hoy entiendo que es imposible que vestuario esté en la azotea. ¿Quién carga esos fregados racks de 110 kilos hasta la azotea, no? Pero bueno, teníamos un espacio. Teníamos un espacio para hacer una junta, para entregar material, para dejar y tener un board con todas las cosas, y tener un organigrama y un calendario y una serie de cosas. Tenemos una oficina. Y yo decía, wow, qué padre. Porque yo ya estaba, o sea, anteriormente era así, ¿dónde probabas el vestuario? En la taza del baño con el actor trepado, viéndose en el espejo a ver si cabía, alumbrándole con, ya sabes, la lámpara, porque cuál celular. O sea, y dices, ¿pero por qué el vestuario tiene que ser así? Y hubo cosas claves en esos años de compañía, y es que invitaron a varios de los actores a hacer una residencia en la compañía, en la Royal Shakespeare Company. E invitaron a Eloís Kazan y a Jorge Ballina a que diseñaran ese montaje, que es la obra de Luis Mario Moncada, de Soldier in Every Son. Y entonces, pues, qué bueno que se van los actores y qué bueno que van Eloís y Jorge. Pero después esa obra la recibíamos nosotros en el Cervantino. Y entonces ahí voy yo a la Royal a aprenderme la obra, porque a mí me iban a mandar los contenedores y no venía nadie de técnico, ni de vestuario, ni de maquillaje y peluquería. Era así de, háganse bolas. Entonces fui a la Royal y entonces conocí a mi par de la Royal Shakespeare. Y entonces me sacó una Biblia de vestuario. Es la primera vez que yo vi una Biblia de vestuario. Y estaba todo, y yo, y veía cómo tenían organizado todo, y yo decía, no estoy loca. Así de verdad fue como, no. Así debía ser. Así, o sea, no estoy loca. Y si yo pido cajas para almacenar de manera individual, no estoy loca. No es un TOC. No es un TOC. Es que así es. Y entonces, hablando con la coordinadora de vestuario del montaje, y luego me fui a meter a los talleres de la Royal, no, es que yo me desmayaba, o sea, un piso sí y el otro también. Fue así de ¡guau! ¿No? Y yo regresé así, o sea, llena de ideas, de energía, de ilusiones, de todo, de saber que sí, que estaba yo en el camino correcto, que a pesar de que no teníamos ni en la compañía ni en el país esa infraestructura, se puede hacer, y que teníamos que profesionalizar el área de vestuario, que va mucho más allá de hacer un cambio de vestuario ahí en el teatro, que va mucho más allá de coser y hacer otras cosas. O sea, es un departamento que requiere de mucha organización. A ver, antes de pasar a Trama y Drama, ¿y así dejaste la compañía? ¿Tú sientes que hoy está así, con ese... cuando tú la dejaste, así armada?
yo dejé la compañía, yo me fui después de 6 años, después de Los Grandes Muertos. Ahí fue en el Camino de los Grandes Muertos que un día llegó el maestro Tavira y le dije, maestro, tenemos que hablar. Me dijo, no, porque ya sé qué me vas a decir. Y le dije, no, maestro, ahora sí, ya llegó el momento de... Ya acabé de estar. Ya acabé, ¿no? 2 años antes, cuando lo de la especialidad, me dijo, no, quédate otro tiempo, delega, ve preparando, ¿no? Como gente. Finalmente es una beca, es un concurso, yo no puedo decidir quién se quedaba en mi lugar. Mira, yo dejé la compañía con todo mi corazón ahí. O sea, revisé los 43 montajes, calcetín por calcetín y arete por arete, de que todo estaba inventariado, todo estaba ahí en las cajas. En ese entonces la bodega estaba en el piso, ya ni me acuerdo qué piso de la Torre Prisma, y todo un piso era nuestra bodega de vestuario. Y entonces en cada cubículo había... una foto por ahí tuya. Ajá, sí, claro. En cada cubículo puse, aquí está tal obra, y cada actor tiene una caja, y en esa caja están todas sus cositas, y todo colgado y así. Dejé un inventario de absolutamente todo lo que había ahí. Y si había algo que por alguna razón no estaba, había un letrero que decía, esto falta. Cuando se remonte, me acuerdo muy bien, de un saco verde que usaba Milet Gómez en su tsut, les dije, este saco no está. Cuando remonten su tsut, yo me hago responsable y yo se los repongo, ¿no? O sea, de verdad, porque para mí eso es algo de lo que de pronto adolecen las producciones, ¿no? De tener ese rigor en cuanto a... porque todo es dinero. Y para un productor, no tener un inventario de sus cosas es una pérdida de dinero, es un barril sin fondo, y creo que se pueden reorganizar, o sea, reutilizar muchos de las prendas, de los recursos, de muchísimas cosas. Entonces, para mí era muy importante decir, eso así está. Sí, sí. Y más el caso de la compañía, que es nuestro dinero. Además, o sea, además era para mí como rendir cuentas de, pues finalmente yo tuve una beca, un sueldo durante 6 años, no de una empresa privada. O sea, para mí, pues no sé, era una obligación moral hacerlo. Aunque mi beca terminó el 31 de julio, yo me quedé todavía, no sé, le entregué el puesto a Marina Mesa después. O sea, le dije, no te apures, yo no me voy a ir hasta que esto no esté terminado, ¿no? Y discos duros con las cosas, y así entregué todo. Yo ahí sí me puedo sentir mega feliz y mega tranquila de que cerré el ciclo de verdad de lo mejor que pude, ¿no? Hablemos de trama y drama, ahí sí. Ok. Ese es el tercer momento. Ese es el tercer momento que yo dije, de aquí soy. Sí. De aquí soy. Estaba yo convaleciente de una operación de rodilla, que no podía hacer absolutamente nada, y me puse así a scrollear, a buscar maestrías. Y entonces era enero y apareció maestría en moda y mercadotecnia. A ver el plan de estudios. Y entonces empecé a ver, ¿no? Como planes estratégicos, o sea, como que yo lo veía y decía, a ver, soy diseñadora de modas finalmente, ¿no? Y no sé, algo vi en el plan de estudios que me gustó. Hablé por teléfono, me dijeron, la maestría empieza en marzo, estás a tiempo perfecto para poderte inscribir. ¿Dónde fue esta? En la Náhuac. Del sur. Sí, en la Náhuac del sur, sí. A mí me costó mucho trabajo cuando salí de la compañía, o sea, es decirle al mundo, oigan, ya no estoy en la compañía, please, denme trabajo. Claro, o sea, sí tuve trabajo, pero fue difícil volverse a incorporar a todo eso. Entonces, pues yo estaba como ahí viendo qué hacía. Ya la verdad es que no me hallaba. Yo regresando a hacer el vestuario, ¿en dónde? En la sala de mi casa, yo ya no me hallaba. O sea, me acuerdo que hice una ópera. Y que yo le dije a mi mamá, préstame la sala de tu casa una semana, porque de ahí pues etiquetábamos, hacíamos como todo esto que yo antes hacía en la oficina de la compañía, pero ahora sola yo decía, no me hallo, ¿no? Y bueno, pues más o menos andaba yo así como deambulando, como reinsertándome al asunto del diseño, y pasaron 2 cosas. La producción ya no se hacía como antes, porque entró Efiteatro, y la producción ya no se hacía como antes. Y entonces cuando a mí me mandaron un presupuesto para participar en un EFI, yo decía, no, a ver, ¿cómo la escenografía nada más tiene esto? ¿Y cómo el vestuario nada más tiene esto? ¿Y por qué le vamos a pagar a un abogado esta cantidad de dinero? Dije, no, o sea, yo en mi cabeza hizo cortocircuito. Hizo cortocircuito. Y entonces como que no me hallaba yo ya en esa parte de la producción ejecutiva y estaba yo un poco como, ¿qué hago? Y dije, la maestría. Entré a hacer esta maestría y tuve una clase que se llama Planeación Estratégica. Y entonces la tarea, el proyecto del semestre era hacer la planeación estratégica de una empresa. Y yo dije, muy bien. Pues la mía.
de aquí soy, de aquí soy. Además, un día yo desperté, de verdad, y dije, trama y drama. Dije, así se va a llamar. Y guardé el nombre y me lo guardé yo para mí meses. Hasta que no lo fui a registrar, hasta que no era mío y ya me lo habían dado y era marca registrada, lo dije en voz alta, porque yo dije, es un gran nombre, o sea, es un gran nombre y además suena lindo y me gustaba. Totalmente teatral. Totalmente teatral. Abarca todo, o sea, para mí era así como mágico, ¿no? Y en la maestría, clase de planeación estratégica, pues mis compañeros nada que ver con el teatro, nada que ver. Y fue padrísimo porque también mis profesores de la maestría, nada que ver específicamente con la moda, eran como de ámbitos empresariales súper distintos. Y entonces mi maestro de planeación estratégica me decía, wow, qué gran idea de empresa, ¿no existe otra? Y entonces me puso a buscar y hacer benchmarking de todo lo que había y hacer investigación y bla, bla, bla. Mira, yo nada más te digo que los 2 años de la maestría yo me lo pasé. Todas mis materias tuvieron como tema trama y drama. Todo, la planeación, que si tu cosa de ética y no sé qué, que si misión, visión, que si el FODA, que si las finanzas, las no sé cuántas, publicidad, todas las materias eran de trama y drama. Mis compañeras, yo no sé cómo no me odiaron en esos años, pero para mí era tener, te iba a decir asesoría gratis, no era gratis porque me costaba, pero era. Y a la mitad, cuando terminé el primer año de la maestría, inauguré trama y drama. Invité a mis profesores de la maestría, por supuesto, para decirles, sí se logra. O sea, sí se logra, sí se hace, sí sirve la maestría para eso. Yo soy muy ñoña y me daba mucho miedo hacerlo como sola. Entonces, a mí la maestría lo que me dio fueron las herramientas empresariales para poderme lanzar y decir, vámonos. ¿Sabes de alguna otra empresa que haya surgido de ahí? No. Empresas de moda y cosas así. No, de tus compañeros, de sus proyectos, ¿algún otro que se haya concretado? Uno de joyería, sí. Algún otro de ropa de niños como en línea, una cosa así. Pero no. Y realmente, o sea, con mis 2 compañeras de la maestría es con las que más contacto tengo, pero no tan concreto. Bueno, lo que te decía es que, porque además no nada más nació chiquito, sino que nació, pero en grande. Pues ha crecido. Ha crecido muchísimo, o sea, digo, ahora sí que está tomando leche de la mejor. O sea, ha crecido. ¿Cuál fue el primer paso fuerte, firme de trama y drama? Billy Elliot. ¡Wow! Billy Elliot. Sí. Uf, o sea, son de esas cosas que yo digo, es una cosa, te lleva a la otra. Y yo lo único que pido al universo, a Dios o a las fuerzas extrasensoriales es, nada más permítanme estar como sana, primero que nada, sana y alerta a saber detectar esos momentos, ¿no? O sea, como así, o sea, yo llegué a Billy Elliot por Sergio Villegas. Y porque, no sé, 3 semanas antes de esa llamada, yo le había hablado a Sergio Villegas porque estaba haciendo este musical con Alberto Lomnitz de Mamá Rosa. Yo lo estaba planeando con Alberto y le estábamos hablando a Sergio Villegas para que hiciera la escenografía y por eso yo hablé con Sergio. Y por eso una semana después, cuando le preguntaron a Sergio que quién... Que tenía fresquecita. Me tenía muy fresca, ¿no? Y entonces por eso es que digo, es que hay que estar, o sea, aquí encascarada, pues, aquí metida en mi casa, nadie me va a hablar, o sea, nada. O sea, hay que promocionarse y decir, hey, aquí estoy. ¿Por qué? Pues para que estés en la cabeza del otro. Y pues en ese momento yo estuve en la cabeza de Sergio. Había otras propuestas de otras diseñadoras. Sea lo que sea, me tocó a mí hacer Billy Elliot y fue lo primero que yo firmé como trama y drama. Y a la inauguración de Trama y Drama, de hecho ya estábamos casi terminando el vestuario de Billy Elliot cuando fue la inauguración de Trama, fue Pepe Valdés, me acuerdo muy bien, que lo invitamos y todo lo tuve que subir, ¿no? Al segundo piso, toda la producción, y entonces de pronto entró Pepe y le dije, ahí está toda tu producción de Billy. Y toda la producción estaba en portatrajes que habíamos estampado, que decían Billy Elliot, o sea, todas esas cosas que a mí me llenaban de emoción de hacer en la compañía, pues ahora los podía hacer de manera independiente. Y fue lo primero que yo firmé como Trama y Drama. No, y además digo, esas cosas que dices que no se hacían, y que en esos pequeños detalles está la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, o sea, sí. Esto es en serio, ¿no? Ajá. Según tu currículum son más de 50, ya casi 60 montajes que has hecho de manera así,
¿Hay alguno especialmente difícil, especialmente afectuoso que recuerdes? ¿Alguno que digas, este me quedó, pero... La Divina Ilusión. Ah, wow, felicidad. amo La Divina Ilusión. O sea, aparte ahí me daba mucho nervio. O sea, vestir a Pilar Bolívar. Ah, que hace vestuario, Pilar. Que además Pilar hace vestuario, hace caracterización. O sea, vestir a Pilar Bolívar, ¿no? Aparte era como, pues para mí era como muy admirada. Bueno, es muy admirada. O sea, la admiro como actriz, la admiro como diseñadora. Y de pronto, ¿vístela? Era así como, Dios mío. Y a mí me daba mucho nervio. Y qué cosa más, además, somos muy amigas ahora. Qué generosa fue. Todo, trabajar las con. Botas. Todo. Trabajar ese montaje fue una cosa preciosa. O sea, es como un tamaño de montaje ideal donde puedes pues cuidar todos los detalles, o sea, pero además también, vaya, de todos los montajes tienes que cuidar detalles, pero este es un tamaño de montaje que a mí me gusta mucho, además en la capilla, en un espacio muy lindo. La Divina Ilusión fue así brutal, o sea, como que todos los montajes para mí tienen algo especial. O sea, Billy Elliot para mí lo voy a atesorar por el resto de mi vida porque me cambió la vida. O sea, así como la escuela de teatro me cambió un día la vida y la compañía le volvió a dar una vuelta, Billy Elliot le dio la tercera vuelta porque yo descubrí un mundo que no conocía. Yo ya había hecho ópera, ya me había tocado hacer ópera, ya me había parado en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Llorando, diciéndole a mi mamá, sí me paré en Bellas Artes, ¿no? No canté, pero aquí estoy. Y sí, o sea, y por supuesto fue un momento muy emocionante, pero estrenar Billy Elliot fue otra cosa. O sea, es aprender otro lenguaje. Y yo no conozco intérpretes más disciplinados que los de la comedia, del musical, pues. Sí. Son súper disciplinados. La cosa del conocerla y trabajar con la figura del stage manager, para mí fue así, wow, qué increíble, deberíamos tener un stage en todos los montajes, así sean monólogos, no importa, no tiene que ver con el tamaño de la producción, tiene que ver con el profesionalismo, o sea, como que siento que el papel del traspunte de pronto ya se quedó chiquito y que más bien hay que migrar hacia el stage, ¿no? Entonces, de Billy aprendí, o sea, uf. ¿Ha habido algún montaje especialmente difícil? Que digas, híjole, que de veras me costó. Seguro sí. Todos tienen como su grado de complejidad, pero, híjole, no sé, como que a final de cuentas, ¿sabes también que he aprendido también a decir que no? Y entonces, porque al principio, claro, a todo dices que sí, porque te da horror y te da mucho miedo que no te vuelvan a llamar a trabajar. Y a todo dices que sí, pero también he aprendido ahora a decir que no. Y creo que he aprendido a decir que no a partir de algunas experiencias que no han sido tan buenas. En cuanto a producción, en cuanto a, no sé, ciertos intérpretes, modos. Y la verdad, no es que yo diga, ay, con mi trayectoria, por supuesto que no. O sea, yo sigo aprendiendo, pero no es eso. Es así sea yo egresada, no tienes por qué tratarme así. Sí. O sea, ese es el asunto de por qué algunas personas creen que pueden porque tienen que demostrar su poder o ganarse el respeto de la gente a punta de gritos. No, ahí sí es donde yo ya no regreso. Y sí, claro, ha habido montajes donde ha habido de eso. Y digo, no, gracias. Y los termino nada más por profesional, por necia, pero sí de decir, no, gracias. Y también, pues vas desarrollando colmillo, ¿no? Y dices, esta producción no va para ningún lado bueno. A estas alturas del partido deberíamos estar ya aquí, y aquí, y aquí. Me voy a meter la soga al cuello. No voy. No, pero ¿cómo? Y yo, please, si no tenemos estas y estas condiciones, a más tardar tal día, no voy. Ya no. Por supuesto, hay quien me ha dicho, es que es muy caro, trama y drama. Le dije, no es caro. Eso me cuesta a mí todos los servicios que te estoy ofreciendo. Si no quieres mis servicios, pues entonces no trabajes conmigo, pero yo ya no puedo trabajar de otra manera. Sí. No me entregues cajitas. Uh-huh. No me etiquetes. No. Le dije, no, es que yo ya no puedo trabajar si no es así, porque ya no te estoy ofreciendo el producto que yo quiero. Sí. Luego ven los problemas y vas a decir, es que eso se ve. Y es que finalmente termino haciéndolo. Sí, y entonces no. 3 últimas preguntas. ¿La escenografía? ¿Ya nunca más? A veces sí se me antoja. Hice escenografía como 2 veces. Una con Silvia Ortega Bettoretti hace 1000 años. Era una rampa.
y otra que hice con Gilberto Guerrero, y la escenografía era un tendedero. O sea, como que sí, esa me gustó mucho, era una cosa del siglo de oro. A veces se me antoja, pero creo que lo que sigue es hacer utilería de mano, que siempre va de la mano con el vestuario y que entra en un pequeño hoyo negro. ¿Que quién lo hace? ¿Que quién lo hace? Sí, es como el Narnia. ¿O lo compras o es como, no es lo que ajá, querías? exacto. De hecho, sí tengo pensado como que en trama haya ¿Suscripción? sí, que se llame In Between. Porque es esta cosa de, ¿y quién hace? O sea, el portafolio, pero el portafolio tiene que ver también con el diseño del personaje, pero es un objeto, pero no se lo pone, pero sí lo usa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O también, que eso sí lo hemos hecho varias veces, telas para el teatro, ¿no? O sea, manteles, cortinas, ese tipo de cosas que quedan, digo, las cortinas, pues, los telones y demás, evidentemente son escenografía. Pero hay cosas como el mantel, el pañuelo, cosas que tienen que ver con tela. Y eso algún día el maestro Luna, yo le pregunté así, me atreví a decirle al maestro Luna, a ver, maestro, eso no es vestuario, ¿no? Así de, ¿por qué me lo están echando a mí? Fue en la compañía, ¿no? Sí. Le dije, ¿pero por qué me lo están echando a mí si eso no es vestuario? Y me dice, ya sé que eso no es vestuario, pero seguro tú lo vas a saber escoger mejor que nosotros. Le dije, ¿de qué color lo quiere, maestro? ¿No? Además, son las pequeñas cosas que dices, no se ven, pero claro que se ven y le dan en la torre. Sí. Una maravilla de escenografía o de vestuario, que te pones ahí un mantel que... Sí, y soy muy metiche además. O sea, sí soy muy metiche y si digo, esa colcha está horrible. Y sí. he hecho muchas veces colchas, manteles, cojines. Que no son de vestuario. Que no son de vestuario, pero que sí les digo, yo lo hago. Nada más asígnenme un presupuestito y yo lo hago, ¿no? Entonces, sí creo que primero a lo mejor me encargo de eso, pero creo que ahorita lo que toca es que trama y drama crezca, que se consolide. Ya son 8 años. Pues bastantes. Sí. Ya son muchos años y brincamos una pandemia. Y eso me llena de mucha satisfacción porque no se tuvo que ir nadie. Háblame de la pandemia, ya que lo mencionaste. Resúmeme un poquito lo que me platicabas. ¿Qué hizo trama y drama en la pandemia? Hicimos cápsulas para transportar enfermos, de las que eran de plástico, que venían en las ambulancias. Hicimos un contrato con una compañía de ambulancias y entonces pues nosotros las patronábamos, las hacíamos toda la primera parte y después las ambulancias les conectaban los extractores y todas estas cosas de ventilación. Hicimos 470 cápsulas en esos meses de pandemia y además junto con los realizadores, que pues en ese momento se quedaron sin trabajo, hicimos 13,000 cubrebocas. Y bueno, pues así nos mantuvimos en ese tiempo de pandemia. Ahora sí, la penúltima. Cine. Veo que también has estado por ahí metiendo... Y próximamente voy a hacer un largometraje. Wow. Yo tengo un muy buen amigo, que es Andrés García Franco, que es director de cine. Yo lo conocí cuando él estaba en el CUEC. Y pues de esas cosas que hay que estar en el momento adecuado, ¿no? Estaba yo en la biblioteca del CUEC buscando algo para alguna tarea, no me acuerdo ni para qué estaba yo en el CUEC, y estaba alguien diciendo, es que no tengo diseñador de vestuarios, que no sé qué. Yo volteo y le dije, hola, ¿cómo estás? Y era un director, otro amigo, y ahí conocí a Andrés, y nos hicimos muy amigos, y casi todo lo que he hecho de cine ha sido con Andrés. Después he hecho con otras personas cosas. He hecho 2, 3 largometrajes, cortometrajes he hecho poquitos, pero uno de ellos fue la tesis de Andrés, que fue sobre la invención de Morel, que ocurrió, o sea, hicimos ahí en cine este cuento de ciencia ficción y todo el vestuario era como de 1900. Y fue muy, muy bonito, fue un trabajo muy, muy bonito. Y justo ahorita con Andrés estamos preparando un largo, sí, su primer largometraje de ficción y ya me habló. Entonces sí, eso está padre, está muy padre. Sí. La última, ya lo has dicho de muchas maneras, pero me gustaría que lo resumieras desde dentro. ¿Qué es el teatro para ti, Estela? Mi vida entera. O sea, yo no, y ya voy a llorar, pero es mi lugar, es el lugar al que pertenezco, es mi forma de vivir, es mi forma de poner un granito de arena en el mundo, es mi forma de ser feliz, de
no sé, es mi lugar.